Paz, mis queridos hermanos, buen día a todos, buen día, mis queridas hermanas Natalia e Irma, quienes se encuentran en clase presencial, quienes me han acompañado durante estas clases, bienvenidas. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, que hayan estado eh, pasando un lindo tiempo con sus familias, en sus congregaciones, y pues que hayan estudiado y repasado las clases de apologética. ¿Cómo les fue con la última clase? ¿Sí repasaron? Porque hoy vamos a continuar con nuestro tema de la Biblia. Hoy debemos terminar este tema. Ya solo nos queda esta semana de clase y bueno, debemos completar las unidades correspondientes. Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy y le voy a pedir a Natalia que por favor nos guíe en oración para comenzar con este día. Bien. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias que siempre nos acompañas, que siempre nos bendices y siempre estás para nosotros hacer tu voluntad. Padre, te pedimos que hoy en esta clase puedas guiar a la profesora, puedas guiarnos también a nosotros para poder aprender más de ti, para poder bendecirte, para poder alabarte y adorarte a través de lo que quieres enseñar. Te pedimos, Padre, que a través de estas clases siempre nos des la sabiduría y la oportunidad de saber cómo defender tu palabra, para saber cómo hablar de ti. Padre, te damos gracias por todo esto, te pedimos que nos ayudes y que siempre estés con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Natalia. Bueno, voy a compartirles la pantalla y comenzamos con nuestra clase de hoy porque nos falta todavía todo el tema. Bueno, vamos a hacer entonces un pequeño. Se le apagó el micrófono. ¿Se escucha? ¿Sí? Y ahora sí. Ay, no sé, se está desconectando. Ay, lo dejé quietico, espero que no moleste. Bueno, entonces, ¿se ve bien la pantalla? Se ve bien también. Bueno. Entonces, la semana pasada comenzábamos con esta nueva unidad o con este tema de la Biblia, la revelación de Dios, y alcanzamos a ver alguna parte del tema. Entonces, bueno, rápidamente vamos a hacer así como un resumen para ponernos para llegar hasta donde quedamos mejor. Bueno, entonces, bien, entonces comenzábamos hablando acerca de cómo Dios se ha revelado por medio de su creación, pero que también Dios se ha revelado a nosotros por medio de su texto sagrado. Y pues cómo nuestra fe se fundamenta en este texto. Y durante la clase que veíamos la semana pasada, pues se presentaron diferentes preguntas o cuestionamientos. Entonces comenzamos con esto. ¿Por qué necesitamos una revelación especial? Entonces veíamos en el libro de Job, capítulo 11 versículo 7, donde Sofar sostiene una conversación con Job y le hace esta pregunta que es muy interesante. ¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? Entonces veíamos que la respuesta es no. En nuestro entendimiento o en nuestra capacidad humana, nosotros no podemos alcanzar las capacidades de Dios. Y pues nosotros sabemos que Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, de su creación, de la constitución del hombre, pero pues esta revelación no basta. No podemos saber quién la ha creado, por ejemplo.
¿Por qué no pensar que pudo haber sido Alá, Brahma o cualquier otro de estos personajes? ¿Por qué creemos que lo hizo Dios? ¿Por qué creemos? Nosotros sabemos que el Creador es un ser invisible, es un ser inaccesible, es un ser todopoderoso, pero también es desconocido y misterioso. Entonces, el hombre por sí mismo no puede descubrir los secretos del Omnipotente. Para ser conocido, Dios tiene que revelarse a sí mismo y es a él a quien le corresponde darse a conocer. Bueno, también teníamos esa cita de Hebreos del 1 al 2 que nos dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Bueno, la siguiente pregunta entonces nos dice, ¿por qué necesitamos una revelación escrita? Entonces veíamos anteriormente que aunque Dios se ha revelado por medio de su creación, de la naturaleza, del hombre, pues no es prueba suficiente de que Dios la ha creado. Entonces, ¿por qué se hace necesaria una revelación escrita? Si es que nosotros necesitamos saber es Dios, pues también necesitamos tener una fuente de conocimiento. Esta revelación de Dios es vital para nosotros, para nuestra vida cristiana, para todo lo que nosotros podamos hacer o decir en defensa de nuestra fe. Aquí en esta revelación, en esta palabra, es donde se fundamenta nuestra fe. En la Biblia es que tenemos el fundamento de nuestra fe. Por eso esa revelación de Dios a través de su palabra es de suma importancia para nosotros. Acá entonces nos hacen otra pregunta. ¿Es la experiencia personal con Dios una manera adecuada de recibir su revelación o de conocer su doctrina? Entonces decíamos que la respuesta es no, porque nosotros no solamente podemos o debemos confiar en nuestra experiencia personal, no podemos confiar en la subjetividad de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay muchas denominaciones que solo se guían a través de lo que dice el profeta o la profetisa o el pastor o el evangelista o el líder, no importa el cargo que tenga, o por alguien que tuvo un sueño o una revelación misteriosa, no sé. Cualquier cosa la toman como palabra o como revelación de Dios. Así que si nosotros nos guiamos de esta manera, pues vamos a tener muchos dioses, porque cada uno de nosotros puede experimentar a Dios de manera diferente y hacerse una idea diferente de quién es Dios. Entonces, hay dos razones que nos expresan la necesidad de tener una revelación escrita. Acá nos dice, primero, Dios se revela por conceptos concretos, así que no es posible comunicar adecuadamente las ideas que Dios quiere hablarnos, que quiere expresarnos, las ideas del pecado, de la redención, de la vida eterna, de las exigencias de Dios, de lo que sucede después de la muerte. No es posible hacerlo por medio de sentimientos. Así que Dios usa oraciones y preposiciones claras, concretas, fijas. De lo contrario, pues el encuentro con Dios resultaría solo en subjetivismo, porque cada persona que tuviera una experiencia con Dios lo interpretaría a su propia manera, ¿no? También nos dice que es necesaria una revelación escrita y esto es muy importante porque nosotros sabemos que al principio solo estaba la tradición oral, pero al transmitir este mensaje de manera indefinida, pues probablemente este mensaje sería distorsionado. Imagínense que la revelación de Dios llegara a nuestros días de manera oral, sería un mensaje completamente diferente. Se omitirían muchas cosas, muchos detalles, muchas historias y probablemente se añadirían otras cosas diferentes, se añadiría otros más. Bien, continuamos. Bueno, ahora preguntábamos
¿Cómo sabemos que la Biblia es la única y auténtica revelación divina? ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia es la autoridad y que no hay otra? Si casi todas las religiones tienen sus textos sagrados. El hinduismo, por ejemplo, se basa en el libro de las Vedas, el islamismo en el Corán, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el libro del Mormón. La Iglesia Católica también sabemos que tiene sus propios escritos, ¿no? Tiene sus tradiciones del magisterio, tiene sus catecismos. Y pues nosotros sabemos que estos y otros libros sagrados de las religiones no cristianas difieren radicalmente con las escrituras del cristianismo, con nuestra Biblia. Así que nosotros los cristianos continuamos o seguimos manteniendo esa postura de que solo la Biblia es la revelación de Dios. Pero ¿cómo sabemos nosotros que la Biblia es esa revelación de Dios? Entonces, vamos a ver 9 razones acerca de qué tiene de especial la Biblia, por qué la Biblia es autoridad sobre, por ejemplo, esos textos que mencionábamos anteriormente. Entonces, la clase pasada vimos las primeras 4 razones que son las que se encuentran en la presentación. La primera dice que la Biblia es una revelación arraigada en la larga historia de un pueblo. ¿Ustedes recuerdan en qué consiste esa primera razón? ¿Quién me puede ayudar un poco aquí con esta parte? ¿Por qué decimos que la Biblia es una revelación arraigada en la larga historia de un pueblo? Bueno, recordemos que la Biblia es una revelación que se introduce en la historia a través de un pueblo histórico, un pueblo que ha perdurado hasta ahora. ¿Qué pueblo es? Israel. Así es, el pueblo de Israel y pues el judaísmo. Pero también decíamos que en la historia de Jesucristo comienza un nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. Pero algo que es muy importante es que el pueblo de Dios, Israel, a diferencia de otras culturas de su época, si recuerdan qué culturas estaban en su época, por ejemplo, los sumerios, los persas, los egipcios, los filisteos y todas estas culturas, ninguna de estas culturas existe hoy. Solamente ha prevalecido pues el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Bueno, la segunda dice que la unidad de la Biblia en el tiempo, los autores, los diferentes ambientes y distintos idiomas. Entonces, este punto también es muy interesante. Así que ustedes también me pueden ayudar. ¿Recuerdan la Biblia? Decimos que fue escrita a través de un periodo de aproximadamente ¿cuántos años? No recuerdo exactamente la cantidad de años, pero sí recuerdo que no se hizo en un periodo específico, sino que trascendió durante mucho tiempo por diferentes autores en diferentes lugares, que incluso hubieron autores que no se conocieron entre sí y aún así la palabra tenía la misma dirección. Entonces, eso es algo, incluso, bueno, como usted decía, los diferentes sentimientos o ambientes en tristeza, en debilidad o en alegría, ambos siempre iban dirigidos hacia lo mismo. Y bueno, eso es lo que implicaba. Pero sí sé que, bueno, fueron largos años donde incluso ni siquiera se conocieron los autores entre sí, pero aún así la palabra coincidía entre ambos. Muchas gracias, Natalia. Así es, entonces fue un periodo de aproximadamente 1500 años por más de 40 autores y pues estos autores provenían de diferentes clases sociales,
también ellos, como dijo Natalia, pues no se conocían entre sí. Había diferencia de tiempo, gran diferencia de tiempo entre unos y otros. Pero ellos sí tuvieron diferentes profesiones o diferentes oficios. ¿Sí recuerda cuáles eran? Mis hermanas pueden recordar qué profesiones tenían estos escritores sagrados. Por ejemplo, sí, mi hermana Irma. Pastores, Ajá. Había médicos, sacerdotes y pues gente que no tenía ni conocimiento porque era gente del pueblo. campesinos, Sí, no había recuerdo. pescadores, ¿qué más? Exacto. Hubieron reyes también. Reyes, muy bien. La hermana Irma mencionó los sacerdotes, pero y también estaba otra figura similar a los sacerdotes, que también eran sacerdotes. Los profetas, Poetas, muy bien. Habían poetas, estadistas. En los Bueno, tiempos, Lucas era doctor. en los tiempos de Jesús, la hermana Irma dijo médico, ¿cierto? Ah, Me pareció escuchar. Bueno, había también cobradores de impuestos. ¿Qué más había en en la época de Jesús entre los escritores bíblicos? Lo mencionamos ya, ¿no? Pescadores, ¿sí recuerdan? Bien, y había militares, coperos, bueno, diferentes profesiones u oficios que tenían estos escritores sagrados que usó Dios para transmitir su mensaje, su revelación. También dentro de lo que mencionaba la hermana Natalia, pues fue escrita en diferentes lugares, claro que sí. Entonces, recordemos cuáles fueron esos lugares. Por ejemplo, la Biblia se escribió en el desierto, donde más, en la cárcel. en la cárcel, así es, que otros lugares. Un palacio, por ejemplo. Bueno, incluso en las mismas casas de donde ellos habitaban. Ujú. Viajando, ¿cómo viajaban en ese tiempo? ¿Por dónde? Bueno, en el caso de los discípulos, iban viajando, llevando el evangelio y bueno, se iban trasladando a lo largo de todo, Mm. eh, bueno, de donde se encontraban. Pero viajaban por tierra y por mar, ¿cierto? Ujú. También viajando por tierra, por mar. Recordemos también que se escribió en medio de todos estos rigores de la guerra. También en una isla, recordemos el Apocalipsis, la isla de Patmos. Bien, también entonces, si la Biblia se escribió en estos diferentes lugares, también recordemos que se escribió en diferentes ambientes o tiempos, por ejemplo, de paz, de guerra, también bajo diferentes estados de ánimo, decía Natalia también, ella mencionó acerca de esto. Por ejemplo, Pablo escribió en la cumbre del gozo y por lo contrario, Jeremías escribió en el pozo de la amargura. Entonces también podemos ver que la palabra de Dios fue escrito bajo todos estos estados de ánimo y esas diferentes emociones del ser humano. Y pues algo muy importante también que debemos recordar es que la Biblia también contiene los diferentes o variedad de géneros literarios. Entonces recordemos que incluye libros de historia, de leyes, tanto civiles como penales, éticas, rituales, sanitarias también. La Biblia también contiene poesía, tratados didácticos, parábolas, alegorías, biografías, correspondencia personal. Recordemos las cartas, las diferentes cartas que hay en el Nuevo Testamento,
las memorias también y los diarios personales. También encontramos algo muy importante que conocemos mucho, que es la profecía y los escritos apocalípticos. Y bueno, además de todo esto, pues finalmente decimos que la Biblia se escribió en tres idiomas. ¿Cuáles son esos tres idiomas en los que se escribe la Biblia? La revelación de Dios. Uno estaba hebreo, arameo y el tercero no recuerdo. Pero sí. Muy bien, falta uno. ¿Sí recuerda cuál es, hermana Irma? La verdad no recuerdo exactamente. Bueno, ya más actuales en latín, pero hay unos, no recuerdo. Bueno, no, en latín no. Sería entonces Creo que era en griego, ¿no? Ah, sí, ahí en hebreo, estaba. pues, Creo, y falta uno, pero no recuerdo. y el griego ya hacia el Nuevo Testamento. Muy bien, mis hermanos. Bueno, entonces el tercer punto o la tercera razón nos dice que habla acerca del carácter de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Y entonces nosotros cuando examinamos todas estas peculiaridades de las doctrinas de la Biblia, estamos totalmente convencidos de que la Biblia es la revelación de Dios, es la revelación divina, ya que la Biblia se encuentra libre de conceptos absurdos que caracterizan a otros escritos religiosos de su época. La Biblia reconoce que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es compasivo. Además, que es un Dios personal, que es un Dios que se encuentra presente en todas partes y que Dios no está alejado ni de su creación ni de sus criaturas. Así que Dios se hace presente en la historia de su pueblo y en cada uno de sus acontecimientos a lo largo de la historia. Y bueno, finalmente la semana pasada quedábamos en esta cuarta razón que habla acerca de la sobrevivencia de las escrituras. Entonces recordemos que yo les hablaba acerca de que hay una estadística que dice que solo un porcentaje pequeño de libros sobreviven por más de 25 años. Y un porcentaje mucho menor que este, pues sobrevive un siglo, imagínense. Hay una diferencia muy grande entre un siglo y 25 años. Pero hay otro porcentaje de libros que son muy contados, son poquísimos, que existen durante un milenio. Así que en contraste con todos estos libros, la Biblia no solamente ha sobrevivido, sino que la Biblia ha sobrevivido de manera intacta. Y por esto la Biblia es única en ese sentido, por eso la Biblia se diferencia de todos los demás, no tiene comparación con los otros. Y pues a pesar de que la Biblia ha sufrido ataques a lo largo de la historia, pues la Biblia sigue siendo amada, reverenciada y leída por miles y millones de personas alrededor del planeta. Y algo muy importante que mencionábamos también es que la Biblia sigue siendo ese bestseller, es el ranking de los libros que más se venden en todo el mundo. Y pues eso es algo que nadie podría negar, ninguna persona, decíamos, ni un ateo, ni un gnóstico, ni un no creyente, ni alguien de otra religión, nadie absolutamente puede negar que la Biblia es el libro más vendido y más leído alrededor del mundo. Bueno, ahora entonces continuamos con la quinta razón que habla acerca de la buena influencia de la Biblia. Hasta aquí nos quedamos en la clase pasada, ahora sí vamos a continuar de lleno con el tema. Entonces, se nos dice también que ningún otro libro ha tenido tanta influencia a través de los siglos como la Biblia, para el bien de la sociedad, pero también el bien individual, el bien de cada persona. Ninguno lo ha tenido como lo ha tenido la Biblia. Hay un autor que se llama Tyson que comenta el Corán, el libro del Mormón, Ciencia y Salud,
el Zen Avesta y los clásicos de Confucio, todos han tenido tremenda influencia en el mundo. Pero aún así, hay una gran diferencia entre la influencia que han ejercido cuando se les compara con la Biblia. Estos libros han dado un concepto bajo de Dios y del pecado, aún pasando por alto el pecado. Entonces, hermanas, la Biblia ha producido resultados más elevados en todas las esferas de la vida. La Biblia ha influenciado grandes reformas sociales que han sido realizadas a lo largo de la historia. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la liberación de los esclavos, de la dignidad de la mujer, de los niños, sin mencionar el efecto regenerador sobre millones y millones de vidas individuales alrededor del mundo. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros podemos verlo en la Biblia, porque podemos nosotros aprenderlo de la Biblia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Las doctrinas bíblicas también han desarrollado amor hacia el prójimo. Las altas leyes de los países civilizados también. Nosotros sabemos que muchas de las leyes de los países son basadas en los mandamientos. Por ejemplo, el no matarás, no robarás y todo ello. Las leyes civiles vienen de allí, de esta ley de Dios, de esta revelación de Dios. También debido a la gran enseñanza moral y ética de la Biblia, se han desarrollado diferentes fundaciones como instituciones de misericordia, hospitales, casas de lisiados, orfanatos, asilos y demás instituciones de este tipo. También sabemos que hay otras religiones que enseñan la ética, es verdad, ¿cierto? Pero ninguna de ellas proporciona el poder para cumplir sus normas. Así que la Biblia es la única que nos señala y que nos da esa fuente de poder para transformar el corazón de los hombres. Entonces, por medio de la Biblia y de la revelación de Dios, también recibimos el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios para poder hacer y realizar todas estas cosas. Entonces, bueno, les hago una pregunta. ¿De dónde se encuentra en todo el mundo un libro que aún remotamente se compare con la Biblia en su influencia beneficiosa sobre toda la humanidad? ¿Es posible esto? ¿Qué creen? ¿Es posible o no? No es posible que encontremos en todo el mundo otro libro que se compare con la Biblia, en toda esa influencia beneficiosa que estábamos comentando para la humanidad en general, pero también a nivel individual. Entonces, esta es una prueba más de que la Biblia es la revelación de Dios. Bueno, la sexta razón nos habla acerca del cumplimiento de la profecía bíblica. Y pues para nosotros una de las pruebas más contundentes de que la inspiración de las Sagradas Escrituras está aquí, ¿no? En ese cumplimiento exacto de la profecía bíblica, de muchas centenares de profecía bíblica que nosotros encontramos en el texto. Y recordemos que es una profecía, pues profetizar significa proclamar, declarar, anunciar ese mensaje de Dios. Esa profecía es el anuncio hecho por un profeta que es el mensajero de Dios. Le recordamos que en la Biblia, para designar un profeta, pues él debía ser designado por el mismo Dios. Ese profeta era el navío, mensajero de Dios. Así que una prueba de que era un profeta real, un profeta escogido por Dios, era que la profecía debía cumplirse. Si la profecía no se cumplía,
pues obviamente no era palabra de Dios y no era un mensajero de Dios. Así que pues este mensaje profético se relacionaba primordialmente con diferentes sucesos y diferentes circunstancias que se presentaban en esa época, ya sea en el orden político, social o religioso. Entonces, por medio de este mensaje, eh, se hablaba al pueblo o se predicaba acerca de la situación en la que se vivía en esos días. Y la profecía también cumplía con ese aspecto como vaticinador del futuro. Dios también le revelaba al profeta como sus designios y sus juicios a futuro, también su providencia. Por eso es que el profeta y este oficio de la profecía se encuentra por encima del tiempo. Aún nosotros podemos ver el cumplimiento de la profecía. Y por supuesto que aún nos falta ver muchas cosas para que se cumpla en totalidad la palabra o la revelación de Dios. Pero algo muy importante también que debemos tener en cuenta es que la profecía bíblica, el mensaje de Dios, no es cerrado. Este mensaje no son palabras vanas ni palabras vagas, ¿no? Como sucede con diferentes predicciones que son extrabíblicas o que son fuera de la Biblia. Entonces debemos comprender que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque nosotros no podemos caer en sensacionalismos o en creer en cosas que están fuera del texto bíblico, que están fuera de la revelación de Dios. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí está claro hasta acá? Bien, queridas hermanas. Entonces, la razón número 7 nos habla acerca del testimonio de la arqueología. Y bueno, para todas estas personas que dudan acerca de la veracidad de la Biblia, hay un testimonio muy importante que es la arqueología. Porque nosotros ya pues sabemos que en muchos casos de todos estos descubrimientos e investigaciones arqueológicas se ha podido comprobar con exactitud muchas referencias geográficas y de diferentes objetos que aparecen en la Biblia, en el texto de varios tipos, de varias maneras. Y también los detractores de la Biblia, pues ellos han calificado esto como erróneo. Pero hay un judío que es muy famoso, es un arqueólogo muy famoso, se llama Nelson Glueck, y pues él afirma que puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica. Entonces, por esta razón, hermanos, pues la arqueología también ha sido uno de los grandes testigos más convincentes de que la Biblia tiene razón, de que la Biblia es la verdad, de que la Biblia es la revelación de Dios. Así que nosotros también podemos apoyarnos en la arqueología como una razón de que la Biblia es la única y auténtica revelación de Dios. Bueno. La siguiente entonces nos habla acerca de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Bueno, recordemos que el apóstol Pablo también afirma en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Este texto es muy conocido por todos nosotros. También el Señor Jesús se refiere a las escrituras como toda palabra que sale de la boca de Dios en Mateo 4:4. En su sermón del monte, el Señor Jesús hablaba acerca de esto. Él decía, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. De cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Bueno, también el apóstol Pablo habla acerca de la inspiración
del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, del 1 al 20 y el versículo 21 también, Pedro nos dice que ninguna profecía de la Escritura surgió de la interpretación del propio profeta, porque ninguna profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Este texto está en la versión NBI. Entonces nosotros podemos ver que según este escrito de Pablo, que nos habla acerca de la inspiración de la escritura, él se refiere a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres elegidos por Dios para que ellos registren con exactitud su mensaje. Todo esto sin sobrepasar y sin violar la personalidad y el estilo de cada escritor sagrado. El Espíritu Santo les guió a escribir la revelación que habían recibido de Dios. E incluso pues también les guió para que ellos escribieran según lo que ya existía, ¿verdad? Lo que era más relevante y más importante para que se pudiera preservar. Bueno, también, perdón, encontramos en la Biblia diferentes frases que nos hablan acerca de esto, ¿no? De cómo la Biblia es palabra de Dios, cómo la misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. Entonces, bueno, hay muchos textos que ya conocemos del Antiguo Testamento que nos confirman esta parte. Más que todo, hay muchos que se encuentran en el Pentateuco. Entonces, bueno, hay una declaración que dice, Jehová dijo también a Moisés. Dios es quien habla a Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 4:19, 7:8, 14:1, 16:4, en Levítico 1:1, 4:1, en Deuteronomio 32:48. Entonces son muchas citas que nosotros podemos encontrar que afirma esta parte. Hay otra frase que dice, Dios mandó a Moisés que escribiera en un libro lo que le había dicho. Entonces fue Dios quien le dijo a Moisés que debía escribir las palabras que él le había dicho. Esto lo vemos en Éxodo 17:14 y en el 34:27. El siguiente dice, en semejante manera los profetas cuentan, habla Jehová, en Isaías 1:2. Entonces Jehová dijo a Isaías en el capítulo 7, versículo 3. La palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías 11:1. Entonces vino a mí palabra de Jehová. Lo encontramos en Ezequiel 25:1. Y así como estas afirmaciones que acabo de leer acerca de que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Estas revelaciones encontramos más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento. Así que este es un dato muy interesante y muy importante para que nosotros también podamos tener en cuenta a la hora de defender o de dar razones de por qué la Biblia es la auténtica revelación de Dios. También los escritores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia es el mensaje de Dios. El apóstol Pablo afirma que las cosas que él escribía eran por mandato de Dios. En Primera de Corintios 14:37 dice así, los hombres deben recibir no como palabra de hombres, sino lo que es de verdad la palabra de Dios. Entonces, lo que él escribía no era palabra de hombres, sino que ciertamente era la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses 2:13 también podemos encontrar que dice así, dice, ¿la recibisteis?
no como palabra de hombres, sino según la verdad, la palabra de Dios. Así que, hermanas, pues es obvio también que los escritores del Nuevo Testamento, como los del Antiguo, pues ellos no tenían duda de que estaban comunicando la palabra de Dios. No había duda alguna. Ellos afirman y dan testimonio de que escribieron acerca de la palabra de Dios, acerca de la verdad. Y bueno, para finalizar estas razones, la 9 nos habla acerca de que la Biblia imparte vida y poder a los que creen en ella. Entonces, esta evidencia es incontrovertible porque la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y este testimonio lo podemos encontrar en la experiencia en la experiencia personal de millones y millones de personas, incluidos nosotros a través de toda la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos centenares y miles de personas que diariamente podemos decir que Dios nos habla a través de las páginas de la Biblia. Y también son muchas personas que declaran que este mensaje de la revelación de Dios ha cambiado y ha transformado por completo sus vidas, que han encontrado un propósito, que han encontrado plenitud, felicidad en sus vidas. Y nosotros también podemos dar testimonio de ellos. No hay ningún otro libro en la historia que sea tan conmovedor como la Biblia, que logre sacar todas esas cosas de nosotros como la Biblia. Entonces, bueno, les voy a plantear tres preguntas. Dicen, ¿es acaso todas estas personas perdón, ¿es que acaso todas estas personas sufrimos de fanatismo religioso? Las personas que declaramos estas razones acerca de la Biblia, que ha transformado nuestras vidas, que ha cambiado, que nos ha dado propósito. ¿Será que nosotros sufrimos de fanatismo religioso? ¿O será que estamos alucinando y creemos experimentar algo que no es real? ¿O acaso puede la lectura de un libro puramente humano producir tal experiencia en los individuos? ¿Qué creen ustedes acerca de esas preguntas? ¿Qué podríamos responder? ¿Sí o no? ¿Me podría, por favor, repetir la pregunta? Bueno, a ver, hice tres preguntas. La primera decía, ¿es que acaso todas estas personas sufrimos de fanatismo religioso? Entonces se refieren a las personas que declaramos cómo la Biblia ha transformado nuestras vidas, cómo hemos encontrado en la palabra inspirada por Dios eh, ese propósito que nos ha transformado y que nos ha dado también sentido a nuestra existencia. ¿Será que nosotros sufrimos de fanatismo religioso o que estamos creyendo o experimentando algo que no es real? Y la tercera decía, ¿acaso puede la lectura de un libro puramente humano producir tal experiencia en los individuos? ¿Creen ustedes que estas preguntas se pueden responder? ¿Sí o no? Sí, sí, porque tenemos aquí la base en la Biblia. O sea, no, como usted mencionaba de este autor que, que habla sobre el budismo y todo eso, son, tanto fueron personas que existieron, sí, pero que hubo un momento en que todo lo acabó, no continuó. Y con la palabra de Dios podemos ver que ha perdurado a través de los siglos y que es más creíble en todo porque inclusive está en diferentes idiomas para que toda la humanidad la pueda leer y la pueda entender. O Claro, sea, si es fanático, yo creo que nada más seguiría uno a una persona o un testimonio, ¿no? Como sucede con las supuestas apariciones de los santos o las vírgenes. Sí, que nada más es un grupo exclusivo
en una población, en una ciudad o en un país, y hasta ahí, no continúa. Muchas gracias, hermano. Muy cierto. Bueno, la respuesta era no, pero no era afirmativa, la respuesta era no, pero las razones que dio la hermana Irma, pues obviamente que son válidas todas. Entonces nosotros no tenemos duda de la veracidad de la Biblia y mucho menos en este punto. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos vivido ese encuentro personal con Dios, con el Cristo de la Biblia, de la palabra, de su revelación. Entonces, para nosotros no hay ninguna duda y no, no es fanatismo religioso, no es que estamos alucinando, no es que ya nos volvimos locos o que ya nos lavaron el cerebro ni nada de eso, sino porque podemos experimentarlo por el poder sobrenatural de Dios que ha obrado en nuestras vidas. Entonces, bueno, estas son las 9 razones que nosotros podemos dar, no sé, yo creo que son unas razones muy válidas y suficientes que nosotros podemos dar y podemos hablar y dar testimonio acerca de que la Biblia es la auténtica revelación de Dios. No sé si ustedes puedan decir algo más o puedan hacer algún aporte o complementar de alguna manera, si quieren participar o si tienen alguna pregunta, si se ha entendido todo hasta aquí, hasta este punto. Sí, sí está muy entendido. ¿Estamos bien? Sí, Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de las objeciones a la inspiración bíblica. Entonces, así como nosotros tenemos nuestras razones para defender la palabra, también encontramos estas objeciones que se basan sobre todo en la inspiración divina de la Biblia, ¿no? La primera objeción, entonces, es una objeción antisobrenaturalista, nos dice allí. Y pues como nosotros sabemos, la Biblia nos narra muchos eventos, diferentes eventos que tienen que ver con lo sobrenatural o con lo extraterrestre, pues haciendo referencia a lo que está fuera de este mundo, a lo que no es de este mundo, ¿cierto? Un Dios que es personal, pero con una fuerza sobrenatural que se ha revelado a los hombres. Así que si un hombre niega el teísmo cristiano, es muy lógico que luego considere necio hablar de un libro inspirado. ¿Por qué? Porque no cree en él, porque no cree en Dios. Niega todas estas cosas acerca de Dios. Así que si alguien afirma que todo el universo es la consecuencia de leyes naturales y de esta manera elimina toda posibilidad de lo sobrenatural, la inspiración divina, pues es imposible. Así que este tipo de oposición a la inspiración de la escritura es en gran parte no científica y pues nosotros sabemos que la Biblia no es un libro científico. La Biblia es un libro que contiene eventos sobrenaturales, que contiene milagros y muchas otras cosas más. No es un libro científico, sino es esa inspiración divina por el profundo sentido ético que contiene la Biblia. Así que pues esta objeción rechaza todo evento, como dije, sobrenatural, que contenga o que tenga el propósito de revelar a un Dios todopoderoso. Entonces esta objeción no tolera ninguno de esos eventos sobrenaturales, rechaza todo lo que tenga que ver con ello. Bueno, la segunda objeción nos habla acerca de que es basada en las supuestas discrepancias internas que hay en la Biblia. Entonces, básicamente, esto consiste en que si Dios ha dado una revelación y luego esta ha sido escrita por inspiración sobrenatural, pues se debe esperar que estos escritos no tengan ningún tipo de contradicción. Entonces, quienes sostienen esta objeción no aprueban que el mensaje de la Biblia maneje una misma historia, pero narrada
de manera diferente. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, ¿a qué se refiere esto? Entonces, hay un ejemplo muy claro y es la muerte de Saúl. Si recuerdan, ¿verdad? Saúl. Entonces, hay dos historias o dos tradiciones que narran este suceso. Entonces, una en el libro, en el primer libro de Samuel y en Crónicas, y la otra está en el segundo libro de Samuel. Entonces, narran el mismo suceso, pero de manera diferente. Entonces, el primero nos dice, la primera narración nos dice que Saúl sacó su propia espada y que se echó sobre ella. Entonces, nosotros entendemos que esto es un suicidio, ¿no? Y que luego su escudero, viendo a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada. Y en el segundo libro de Samuel nos narra otra historia acerca de un joven que estaba en el campamento de Saúl, pero luego él va con David y él le cuenta este suceso de manera diferente. Él dice que Saúl le rogó que lo matara, que tenía vergüenza, bueno, que no podía seguir y le rogó que lo matara y pues este hombre lo mató. Y él tomó su argolla y su corona y se las llevó, se las entregó a David en ese momento. Entonces vemos que hay dos narraciones que son diferentes. Y pues situaciones como esta, pues son objeto para que todas estas personas que no creen y que rechazan la inspiración divina digan que no es cierto, que no es verdadero y que no se puede confiar en un texto sagrado que por un lado cuenta una historia, pero por otro, pues nos da una narración muy diferente de las cosas. Bueno, entonces la siguiente objeción está basada en los errores históricos. Entonces, encontramos también unos supuestos errores que nacen principalmente de comparaciones de la historia bíblica con las crónicas o con la historia de otras naciones o de otras civilizaciones, otras culturas que convivieron con el pueblo de Israel en esos tiempos. Entonces, cuando se compara con otros tiempos de esas culturas, por ejemplo, podemos observar en el segundo libro de Reyes, capítulo 15-27, que nos dice que Peca reinó por 20 años. Pero según otras fuentes, como las fuentes asirias, ahí dice que su reinado no duró más de 8 años. Entonces, para estas personas que objetan la veracidad de la Biblia, esto es una prueba suficiente para rechazar la inspiración bíblica como un libro sagrado, solamente por esa diferencia en la exactitud histórica de los hechos narrados. Entonces, pues, eso no es prueba suficiente, pero bueno, más adelante vamos a dar las respuestas a esto. Bueno, la cuarta entonces nos habla acerca de la objeción basada en errores científicos. Esta objeción nos habla de que en la Biblia encontramos afirmaciones erradas en cuanto a cuestiones científicas. Por ejemplo, la tierra y los cielos, nos dice la Biblia, que fueron hechos en 6 días, que el sol es el que se mueve alrededor de la tierra y que el diluvio cubría todo el globo terráqueo o toda la tierra. Para ellos, esto es prueba suficiente para demostrar que la Biblia está equivocada, porque no es posible que que la tierra haya sido formada en 6 días de 24 horas, como nosotros los conocemos hoy en día, ¿no? 6 días de 24 horas cada día, literalmente. Entonces, cuando hoy encontramos evidencia, según ellos, ¿no? Hoy encontramos evidencia de que esto tomó millones y millones de años, la formación de la Tierra. Y pues esto es verdad, lo sostiene la arqueología y los fósiles que se han encontrado a través de la técnica del carbono 14, que es una técnica que determina la edad de todas las cosas.
Entonces, ellos pueden demostrar que la creación no tardó 6 días. Y pues esta es una objeción en la que ellos se basan para no creer en la inspiración bíblica. Bueno, la quinta entonces nos habla acerca de las objeciones basadas en cuestiones morales. Entonces, también estas personas que objetan la Biblia se basan en estas cuestiones morales porque ellos dicen que la Biblia no puede ser inspirada, ya que en la Biblia contiene muchas historias que nos hablan de esclavitud, de poligamia. También hay historias en las que se gente. Y pues además de esto, hay muchos de los héroes de la Biblia que no son verdaderos ejemplos de moral. Por ejemplo, Abraham, Jacob y algunos de estos patriarcas no llevaban una vida estrictamente moral en sus relaciones domésticas, ¿verdad? En su hogar, en sus matrimonios. Y bueno, claramente podríamos mencionar otros ejemplos como estos, nosotros sabemos. Y porque es algo muy común que escuchemos este tipo de objeciones. Y la verdad es que muchos nos van a tomar por tontos y por ignorantes por creer en todos estos eventos de la Biblia, en lo que corresponde a los eventos sobrenaturales, en esta parte de las cuestiones morales, que pues es algo importante para tener en cuenta, porque sí, sabemos que en la Biblia encontramos muchas historias que nos hablan acerca de eso, pero también nosotros podemos dar una respuesta a estas objeciones, porque no solamente debemos basarnos en eso, en que no podemos confiar tampoco en una historia que nos cuenta dos narraciones diferentes o dos narraciones duplicadas que no concuerdan y muchas otras objeciones que encontramos aquí, ¿verdad? Pero también hay varias razones a las que nosotros podemos presentar para dar respuesta a estas objeciones. Entonces, bueno, ahora vamos a dar respuesta a estas objeciones que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces acabamos de ver esas objeciones planteadas acerca de la inspiración bíblica, ¿no? De esas supuestas discrepancias que existen en el texto bíblico, errores científicos, errores históricos, errores de números, también esas objeciones que se basan en las cuestiones morales, pero bueno, también nosotros debemos tener en cuenta en cómo está escrita la Biblia y cómo difiere con otros libros y de la crítica moderna también, otros libros que corresponde a una parte ya más nuestra, más moderna, más contemporánea. La Biblia sabemos que difiere de muchos de ellos, así que nosotros debemos entender que los autores inspirados vivían en una cultura totalmente diferente a la nuestra y que también sus costumbres eran radicalmente distintas, su manera de vivir, su manera de sentir, de apreciar, de descubrir, de ver las cosas, era totalmente diferente a nuestra realidad. Bueno, la primera respuesta que vamos a dar nos habla acerca de que nosotros debemos darnos cuenta de que los escritores sagrados no hablan con la exactitud científica del siglo XXI. Bien, entonces la escritura, la palabra de Dios, describe los fenómenos que suceden alrededor, a su alrededor. Y lógicamente, esto lo hacen de acuerdo a su propia percepción, a lo que ellos pueden ver y sentir, como les parece o como les pareció a estos hombres en este tiempo. En ese tiempo, recordemos que no existían ni las leyes de Newton, ni la física,
ni los avances científicos, ni muchas de estas cosas que tenemos hoy en día, de estas ciencias, y mucho menos instrumentos sofisticados como telescopios, como termómetros, como satélites o como cámaras, pues, todos estos instrumentos que pueden medir y registrar las cosas, todas esas cosas de ese tipo. Ellos no tenían idea acerca de eso. Entonces, por ejemplo, en la Biblia se habla sencillamente de levantarse y de ponerse el sol, pero hoy en día nosotros sabemos que el sol no se levanta ni se pone, sino que es la tierra la que gira. Y por eso tenemos el día y la noche, ¿no? Pero es la tierra la que gira. Y ellos veían y apreciaban todo esto de una manera muy diferente. Entonces, por esto, los autores inspirados a veces describen todas estas cosas locales como si fueran universales. Por ejemplo, cuando hubo hambre en el Medio Oriente, refiriéndonos a la historia de José, recordemos la historia de José cuando estaba en Egipto. Entonces, Génesis 41:57 nos habla acerca de esto. Dice que todos los países venían a Egipto para comprar provisiones a José. Recordamos esta historia de la hambruna que había, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nos habla acerca de todos los países, pues aquí se está refiriendo es a Egipto y a Palestina, porque era lo que ellos conocían. Es algo muy diferente si nosotros lo vemos a nuestra realidad de hoy en día, porque si nosotros hoy vamos a hablar de todos los países, pues, ¿qué pensamos? Pues, estamos en América, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, aquí en nuestra parte de América del Sur, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, o sea, todos los que estamos aquí en esta zona y si nos vamos para Europa, pues pensamos allá en España, en Francia, en Italia, bueno, en todos estos países también, los países que se encuentran al otro lado, Australia, Japón, no sé, o sea, nosotros tenemos conocimiento de todos estos países que existen en el mundo. Ellos no. Así que es probable que en la realidad del autor, cuando se habla de todos los países, solamente se refiera a Egipto y a Palestina. Por otro ejemplo, cuando se afirma en el tiempo de Adán, en Génesis 2:5, dice que Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra. Entonces debemos entender también en esta parte que el escritor sagrado no habla en nuestro vocablo, no habla de acuerdo a nuestros tiempos, no conoce nuestra realidad, él no tiene nuestro entendimiento conceptual, él, él se refiere a las cosas de una manera diferente. Entonces, en ese tiempo, como lo decía, pues él se refiere él usa su experiencia sensorial para describir todas estas cosas en la Biblia. Esa es la manera en la que ellos describen la realidad. Entonces, cuando dice que no había llovido sobre la tierra, pues puede ser que no había llovido en el lugar donde ellos se encontraban. No quiere decir que no haya llovido en todo el mundo. Y así encontramos otros ejemplos. Pero esto no es prueba alguna de que lo que está escrito en la Biblia sea falso o no sea inspirado por Dios o no sea la revelación auténtica de Dios. Bueno, la segunda respuesta entonces nos dice que nosotros no debemos interpretar literalmente ciertas afirmaciones de la Biblia. Y pues yo creo que eso es algo que nosotros ya manejamos bien, ¿cierto? Porque sabemos que no todo lo que está en la Biblia podemos interpretarlo por regla general de esa manera literal. Entonces, lo que dicen algunos escritores sagrados cuando se refieren a doctrinas como
el nacimiento virginal de Jesús, sus milagros, su resurrección, la salvación, la vida eterna, pues son cosas que nosotros vemos de manera literal y que decimos que no tienen discusión, que no tienen duda. Pero también nosotros sabemos que la Biblia con frecuencia también ella emplea otros símbolos, otras figuras retóricas, otro lenguaje, otras formas literarias, como hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces también hay mucho conflicto entre esta parte de la ciencia y del relato bíblico, debido a la interpretación que cada uno de nosotros adoptamos. Pero como digo, ¿no? No todo lo podemos tomar de manera literal. Hay ejemplos como los que mencionamos acerca de Jesús, que sí, los leemos o los interpretamos de esa forma, pero hay muchos otros ejemplos que no. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, en las objeciones nos hablaba acerca de esta parte de la, de la, de la creación de la tierra. Un momento. Ujú. Listo. Qué pena la interrupción. Bueno, entonces les decía que hay mucho conflicto entre la ciencia y el relato bíblico, ¿no? Pero pues que esto se debe también a la interpretación que nosotros adoptamos. Poníamos el ejemplo entonces de los días de la creación. Entonces, la pregunta es, ¿son literales los días de la creación o son periodos de actividad creadora, creativa? Entonces, son días literales de 24 horas como nosotros los conocemos, o son periodos de tiempo entre cada día que el Señor iba creando. Entonces, el científico cree que la Tierra es sumamente antigua y que es absurdo creer que tiene solamente 6.000 o 10.000 años. Y pues nosotros como cristianos, o el cristiano responde diciendo que es probable que Dios reveló su obra creadora en un sentido o en un lenguaje poético, pues la gente de aquel entonces, la gente que escribió el mensaje, pues muy seguramente estas personas no entenderían un relato científico. Entonces, esta es la razón por la que nosotros encontramos este relato en ese lenguaje poético o en ese lenguaje simbólico, porque de otra manera no hubiese sido comprendido muy probablemente por las personas de su época. Así que nosotros debemos distinguir entre lo que dice el texto sagrado y también nuestra interpretación, porque muchas de estas condiciones o contradicciones, más bien, nacen de esa interpretación particular, que no puede ser de esta manera. Y pues también nosotros debemos reconocer y debemos entender que la Biblia es un libro de religión, es un libro que habla acerca de la relación con Dios, la relación de su pueblo con Dios, y no es un libro de ciencia. Entonces, el gran propósito del relato de la creación que estábamos hablando era enseñar que Dios es el creador y que Dios es la fuente de todo lo que existe, más allá de explicar todos los detalles del proceso de la creación o del tiempo exacto en el que acontecieron las cosas. Pues esto ya tiene una importancia secundaria en la mente divina. El propósito principal era revelarse a sí mismo, darse a conocer a sí mismo, enseñar que Él era el Dios y el creador de todo lo que existe. Bueno,
Estos supuestos errores científicos que se encuentran en la Biblia, pues son solo estos, supuestos, ¿verdad? Porque la Biblia, como dijimos, sin ser un libro de ciencia, pues tampoco es anticientífica, ya que pues la Biblia también contiene algunos términos precientíficos, porque la Biblia está adaptada para todas las edades y para todos los tiempos y todas las etapas del progreso humano. Entonces, una Biblia escrita en su totalidad en un lenguaje científico no habría sido útil, hermanos, para su época, para todas estas personas de su época, y tampoco hubiera cumplido ese propósito que era el de transmitir esa enseñanza religiosa y ese conocimiento de Dios para la humanidad. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo bien? ¿O tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que quieran decir? Ya sabe que No, pueden participar en cualquier momento. no, va bien. Bueno, hermana. Entonces, bueno, la tercera respuesta que nosotros podemos dar habla acerca de que debemos darnos cuenta de que muchos de los llamados errores, entre comillas, ¿no?, históricos, son producto de la ignorancia occidental respecto de la vida y las costumbres de la vida del Antiguo Oriente. Y pues esto es algo muy lógico y es algo muy cierto, porque la cuestión es que a veces nosotros queremos leer la Biblia con nuestros lentes occidentales y pasamos por alto toda esta realidad, ¿no? Porque en nosotros lo que debemos hacer al leer la Biblia es acercarnos a la realidad de cada autor. Debemos intentar conocer o comprender sus maneras, sus formas, sus costumbres, su pensamiento, la forma como se redactaron ciertos acontecimientos, cómo nos describieron los lugares, todas estas cosas. Entonces, bueno, hay un ejemplo que mencionábamos en las objeciones y es acerca de la discrepancia que existe en estos escritos asirios y en el relato bíblico en referencia al reinado de Peca. ¿Sí recuerdan? Está en el segundo libro de Reyes, 15:27. Entonces, al parecer, pues esto es un error, ¿no? En el escrito sagrado. Pero debemos tener en cuenta algunas cosas. Bueno, primero que todo, el cálculo de los años del reinado de Peca debe hacerse de acuerdo, o debió hacerse de acuerdo a las prácticas vigentes en el periodo propio de la vida del antiguo cercano oriente. Entonces no sabemos cómo o qué usaron para medir este tiempo, ¿verdad? Así que es muy probable que la forma de contar el tiempo pues sea muy diferente a la que usaban en otras culturas. Y esto no es extraño, esto no es nada, nada fuera de lo común. Actualmente, pues nosotros sabemos que todos estamos sujetos a un mismo calendario en todo el mundo. Nosotros estamos sujetos a unos días, a unos meses, a unos años y a un horario. Entonces, todos manejamos esa misma medida de tiempo, pero antiguamente no. Ellos tenían diferentes maneras para medir los tiempos, las horas, los días, los meses, los años, todo esto, ellos tenían formas diferentes de hacerlo. Y pues en segundo lugar, no todos los factores que llevaron al cronista o al escritor bíblico a estos 20 años de reinado a Peca son evidentes de una lectura del relato bíblico. Entonces, probablemente la mayor explicación sea que en este periodo del reinado de Peca también se cuenta una parte de los años de usurpación. Entonces debemos ver bien esa parte de la historia, ¿no? Para comprender por qué nos habla que fueron 20 años de reinado. La otra tradición dice que, o el otro escrito asirio dice que fueron solo 8, pero no sabemos
Sí, la Biblia pues también nos está contando también estos años que correspondieron a la usurpación de su reinado y por eso da un total de 20 años. Entonces son dos cosas o dos factores que son importantes para que nosotros tengamos en cuenta. Pero bueno, considerando estos supuestos errores históricos que podemos encontrar en la Biblia, pues tampoco debemos precipitarnos a decir que son errores en los datos y que no armonizan con otras fuentes. Eso es algo que puede pasar, ¿no? Puede ser también producto de nuestra ignorancia, del desconocimiento de las costumbres y las tradiciones de esa época. Y eso es algo nuestro, no es la responsabilidad del autor sagrado o del autor original, sino que ya es nuestro error. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿O queda claro? No, bueno, yo de mí no. Bueno, entonces la cuarta dice que debemos reconocer que estas aparentes discrepancias son triviales y en muchos casos son explicables. Eh, bueno, algunos estudiosos dicen que en la Biblia hay abundantes discrepancias, como por ejemplo, bueno, el ejemplo que vimos anteriormente es un buen ejemplo, pero también los datos numéricos proporcionados en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas. Entonces, sí, pueden ver más adelante en la cita está en segundo libro de Reyes 24:8 y el segundo libro de Crónicas 36:9. Y pues recordemos, hermanas, que las crónicas no son una copia del libro de los Reyes. Las crónicas se escriben muchos o varios años después en el exilio, después del exilio, y tienen un propósito sacerdotal, más que los libros de reyes que se escriben varios años, muchos años antes que el exilio. Entonces, estas aparentes discrepancias, pues en su mayoría son triviales, porque en su mayoría estas son relacionadas con números, con fechas, con todas estas cuestiones. Y pues muchas de ellas también son solo aparentes, ya que si nosotros hacemos un cuidadoso examen o una cuidadosa investigación de estas cuestiones, pues podemos dar una solución a este problema. Entonces, por ejemplo, las cuestiones de los números. Esto es algo un poco complicado. Pues pueden ser adjudicadas a errores de los copistas, ya que nosotros debemos recordar que la inerrancia bíblica solamente aplica a los autores originales. Entonces, al transcribir estos escritos originales, probablemente pudo haber algún error en la copia, en la transcripción. Eso es algo que puede suceder, es normal. A nosotros nos sucede todo el tiempo, ¿o no? Podemos escribir algún número mal, alguna letra mal, algo nos puede hacer falta. También hay pruebas, por ejemplo, en algunos pasajes paralelos en Samuel, Reyes y Crónicas, también en Esdras y en Nehemías, que los números eran especialmente difíciles de transmitir con precisión. Entonces, hay también aquí errores de copia, pero estos errores también se pueden explicar fácilmente. Así que pues debemos tener claridad de que ninguna de estas discrepancias pues han afectado directamente el propósito que tiene la Biblia, la revelación de Dios, ¿verdad? O esa motivación fundamental que tiene hacia nosotros o para nosotros. Ninguno de estos supuestos errores pues son de un motivo o de fuerza mayor, de un motivo suficiente para que nosotros podamos decir que no es posible confiar en la inspiración bíblica o en la inerrancia bíblica. Esto es algo mínimo, creo yo. Bueno, y la quinta dice que debemos recordar que la revelación de Dios es progresiva.
Entonces, esto también es muy importante, porque este principio pues explica parte de este problema de la baja moralidad que se encuentra en el Antiguo Testamento. Recordemos que una de estas objeciones pues era eso, ¿no? Como la baja moralidad que existía en algunos personajes del Antiguo Testamento. Y un ejemplo de esto pues es la existencia de la esclavitud, la poligamia, decíamos, el exterminio de pueblos, también las inconsecuencias en las vidas de algunos de los héroes de la Biblia, como poníamos de ejemplo los patriarcas. Bueno, hay una frase de J. Giles que dice que él observa que a Dios, dice, no le era posible revelar todo el ideal en los días del Antiguo Testamento y esperar la perfección del hombre, porque el mundo no era capaz de recibir y seguir normas tan altas. Entonces, creo yo que los estándares de la moralidad de Dios son demasiado altos, no solamente para los tiempos de estos hombres y de la escritura del texto bíblico, para nosotros hoy en día también. ¿Les parece que es cierto? ¿Cierto que sí? Para nosotros hoy en día también es muy difícil o somos incapaces de seguir estas normas de moralidad tan altas que tiene Dios en su moral. En todo caso, hermanas, nosotros también debemos tener en cuenta que son más los casos de moralidad que podemos encontrar en el Antiguo Testamento o en el escrito sagrado. Son más los casos de moralidad que los de inmoralidad. Siempre, aún en estos casos inmorales, pues siempre hay una enseñanza de la moralidad de Dios. Entonces, con todo esto, la ética del Antiguo Testamento también debemos reconocer que era mucho más alta que la de otras culturas de su época, otras culturas que estaban allí alrededor. Y bueno, por otra parte, respecto a estas faltas morales de los hombres de la Biblia, esto más que echar por tierra la inspiración o más que objetar esta inspiración divina, la confirma, porque un libro personalmente humano, casi siempre, nosotros sabemos esto, que casi siempre procura excusar o procura esconder los defectos de sus héroes, o no mencionarlos, o no exaltarlos. Pero la Biblia nos da una narración completamente fiel de la vida de todos. En ninguno de estos actos morales, nosotros debemos entender que en ninguno de estos actos inmorales, perdón, hay aprobación de Dios. Entonces, hay más bien evidencias claras de que Dios mostraba su desaprobación y que en ninguno de estos casos que nosotros podemos llamar como inmorales, ninguno de esos casos quedó como por ahí flotando, quedó por ahí volando. No, siempre había un castigo o una retribución o estaban las inevitables consecuencias que todos debemos asumir por nuestros actos. Entonces, ninguna de estas cuestiones inmorales escaparon del conocimiento de Dios ni del control de Dios. Bueno, ya en el Nuevo Testamento podemos ver algo diferente. No se ordena matar al enemigo, antes se debe procurar amarlo, amar a todos, incluso al enemigo. Ya no se permite la poligamia, que pues era una cuestión bastante cuestionable en el Antiguo Testamento. Y también podemos ver en el Nuevo Testamento que se suaviza en gran manera todo este tema de la esclavitud. Hay dos citas que podemos ver acerca de esto. Una está en Efesios 6:9 y la otra en Colosenses 4:1. Así es que, pues, en medio de todas estas situaciones, la revelación de Dios y su moralidad va siendo progresiva hasta que
la encontramos o hasta que es perfecta en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, porque es Él quien viene a establecer ese estándar de moralidad perfecta para nosotros. Bueno, y tenemos esta respuesta número 6, que nos dice que debemos tener en cuenta que se encuentran glosas o notas de escribas y algunos errores en la transmisión del texto bíblico. Entonces, pues vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, nosotros también debemos reconocer que en este proceso de transcripción de la Biblia, de la revelación de Dios, se han encontrado diferentes glosas o notas que los escribas hicieron al momento de transmitir el texto bíblico. Y bueno, si recordamos, pues estas glosas o una glosa es cuando un escriba estaba copiando el texto bíblico y pues si él veía una frase que no comprendía, que no entendía, hacía una anotación al costado. Es algo así como muy similar a lo que nosotros conocemos hoy en día como un pie de página. Entonces, este copista pues hacía esta glosa al costado del escrito. Entonces, bueno, un ejemplo. Dice que los mejores manuscritos, los más antiguos, no contienen la cita de Primera de Juan 5:7, la parte B, y algunos otros versículos que aparecieron en versiones antiguas. Entonces, esta glosa de Juan es es algo muy discutido porque pues esta glosa evidentemente es una glosa trinitaria. Y pues nosotros sabemos que es una glosa porque en los manuscritos más antiguos, como les mencionaba, pues no aparece. Entonces, obviamente, alguien la introdujo al momento de copiar el texto sagrado. Y pues aunque la escritura fue transmitida con gran precisión a través de los siglos, algunas de estas notas de los escribas, algunas de estas glosas, eh, aún con errores, pues entraron al texto bíblico. Pero esto no contradice para nada pues la autenticidad de la Biblia, porque estos errores no fueron autógrafos, o sea, es decir, estos errores no correspondieron a a los escritos originales. Estos errores fueron después de los copistas, entonces no son errores originales de la inspiración y la revelación de Dios. Bueno, entonces en palabras de Jesús dice de esta manera, la escritura no puede ser emulada. En Juan 10:35 el Señor dice en sus palabras que la escritura no puede ser quebrantada. Y en otras versiones, pues no lo menciona de esta manera. La escritura no puede ser puesta en duda. Entonces, hermanos, la existencia de estos problemas no debe debilitar nuestra confianza, nuestra convicción en la Biblia como auténtica, como la revelación de Dios y como la palabra sobrenatural de Dios. Bueno, se ha entendido todo hasta aquí, vamos bien. Ya con esta sexta respuesta, pues terminamos este tema. ¿Está todo bien hasta este momento? Bueno, Sí, no tienen ninguna pregunta, ninguna duda. no, yo en lo personal no. Esto es, bueno, es un poquito de lo que ya hemos visto. Bueno, yo he visto en otras clases y yo creo que mi hermanita también, puesto que vamos a la par, me imagino que sí. Claro, en las clases de Biblia, de historia de la Biblia, de sus traducciones y las clases de Exacto. Antiguo Testamento. Sí, ustedes ya tuvieron que haber visto todas estas clases. Y pues es un complemento de todo lo que hemos visto, pues porque también todas las clases que nosotros
pues que yo vi que ustedes están viendo en el seminario, también podemos ver que van unidas y que se van complementando también una a la otra. Y pues esto es algo muy importante, algo muy interesante. Sí, y está muy bueno ver esto por ahí de esta forma porque también nos hace dar cuenta, ¿no? Que siempre vamos a presentarnos ante estas objeciones y por más triviales que sean y que para nosotros nos parezca como, bueno, pero todo esto tiene explicación, todo esto tiene un porqué o tiene un razonamiento o nosotros lo vemos como la interpretación no siempre explícita sino lo que hay implícito dentro de cada palabra. Y bueno, es muy interesante poder ver para cuando nos suceda que se presenten estas objeciones ante nosotros, no estresarnos, ¿no? Por lo que nosotros quizás sabemos, sino tener esa paciencia para poder explicarlo y decir, bueno, pero esto es de tal manera, esto se dio por así. Entonces creo que es muy importante poder verlo de esta forma para también saber cómo actuar ante estas situaciones. Así que la verdad que muy bueno cada una de estas clases y bueno, las respuestas que se dan ante las objeciones. Claro, y esto es muy importante porque recordemos que es uno de los propósitos de esta materia, ¿no? Que nosotros estemos en la capacidad de dar respuesta, que estemos preparados, que podamos hablar de una manera coherente, de una manera razonable, pero también, como dice Natalia, ¿no? Que lo hagamos con respeto. Y recordemos la cita de Pedro, ¿no? Con mansedumbre, con diligencia. Entonces, el estar preparado y el conocer todos estos temas, pues nos permiten hacerlo de una mejor manera, ¿no? A la hora que tengamos que presentar defensa de nuestra fe o tengamos que dar respuesta a cualquiera de estas cuestiones. Entonces es algo muy importante. Hermana Irma, ¿quiere comentar algo? No, pues es que sí, lo que dice mi hermanita está bien, porque, por ejemplo, todo esto lo vimos casi al inicio del primer año, ¿no? Entonces, ahorita es un muy buen recordatorio y pues las anotaciones que uno pueda hacer siempre serán valiosas porque, pues bueno, a veces aprendemos en la repetición, ¿verdad? Entonces, esto ya lo leí, ya lo plasmé, pero ahorita un recordatorio es excelente. Sí, hermanita, gracias. Así es, entonces es muy importante recordarlo, como dice mi hermana Irma, pero que lo podamos tener presente siempre, porque hemos repetido muchas veces que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Entonces, yo sé que todos los temas que hemos visto han sido importantes, han sido interesantes, han sido de gran aprendizaje, pero debemos prestarle una buena atención a este tema de la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos unas bases suficientemente sólidas en el fundamento repetimos de nuestra fe, que es la Biblia, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿En qué nos vamos a basar para hablar de Dios, para presentar defensa de nuestra fe? Bueno, yo les había dejado una tarea, una lectura que nos habla acerca de esto, pero bueno, primero para concluir este tema, un tema muy importante, como decía, pues nosotros debemos confiar siempre en la Biblia como la revelación especial de Dios, ¿no? Porque la Biblia tiene todas estas características de la autorrevelación de Dios. Y la Biblia es digna de nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial, y pues las pruebas de la inspiración bíblica son muchísimas. Nosotros ya pudimos ver muchas de ellas y sabemos que podemos encontrar muchísimas más. Y los problemas o las objeciones pues en realidad son pocos y son, podemos decir que hasta insignificantes en comparación en las respuestas que nosotros podemos dar o en las pruebas que nos da la misma revelación de Dios. Porque nosotros a través de todas las páginas de la Biblia siempre podemos escuchar, podemos ver la voz de Dios hablándonos, invitándonos a ir a Él, a participar de su vida, de la salvación, de la vida eterna, de todas estas cosas. Entonces, es un tema muy importante
que nosotros debemos estar preparados siempre, que nosotros debemos procurar siempre estar bien fundamentados en la Biblia, en la palabra de Dios, en estudiar, en meditar, en reflexionar, como dice el hermano Abraham, en respirar, que todo el tiempo debemos estar en función de la Biblia, de la palabra de Dios, pues si no, nosotros no podemos guiarnos o basarnos en nuestra propia opinión, en nuestro propio pensamiento. Y pues algo de esto hablaba la lectura que yo les dejé. No sé si ustedes la pudieron hacer, si la vieron, si hicieron la tarea. No, la verdad no, Bueno, hermanita, no. Para mí no fue posible. hasta ya dejar de compartir. Listo, ya pues no tenemos tiempo. Pues quería saber si ustedes habían hecho la lectura y si de pronto querían compartir algo, pues algo que recuerden o algo que hayan dicho, "Ah, bueno, esto me parece muy interesante o esto habló a mi vida en alguna manera, no sé, algún punto, algo. Era una lectura acerca eh, es una exégesis de Segunda de Timoteo 3 del 1 al 8. Y el título era Perseverar en la palabra, si recuerdan, pero hablaba de tres partes. Primero, afirmarse en la palabra, perseverar en la palabra, y la última era acerca de predicar la palabra. Entonces era afianzarse, perseverar y predicar. Entonces, no sé si de pronto quieren comentar algo, cualquier cosa que les haya parecido importante o que les haya gustado acerca de la lectura. Bueno, yo no la hice, pero por lo que usted nos menciona ahorita, pues yo creo que es algo básico en nosotros ya para estos tiempos, ¿verdad? Estar firmes en esa fe y siempre perseverar en todas las cosas que Dios ha prometido y creerlo que así va a ser, ¿no? Y bueno, yo creo que el predicar, pues es un poco complicado porque, bueno, en mi contexto, aquí nuestra localidad es muy creyente en el catolicismo, pero el testimonio que hemos tratado como familia de dejar ha sido, gracias a Dios, valioso. Quizás no nos han permitido predicar realmente, pero a quien ha necesitado un abrazo, un consejo, una oración, lo hemos hecho y la gente nos respeta. Entonces creo yo que el, estamos firmes en lo que creemos, a quién servimos y a quién seguimos. Y hemos perseverado a pesar de muchísimas cosas. Entonces, pues si no hemos podido predicar abiertamente como hacen los testigos, tocar puerta y todo lo demás, pero creo yo que algo hemos hecho, hermanita. Gracias. Claro que sí, hermana, muchas gracias por compartir con nosotros. Pues, definitivamente es algo importante. A veces la gente se cierra, ¿no? Y no permite que nosotros podamos acercarnos a ellos en la forma de poder hablarles de Dios, de poder mostrarles la verdad del Evangelio. Pero, hermana, qué importante eso que usted dice, ¿no? Que han aprendido a respetarlos y que los ven de una forma diferente, ¿no? Y pues eso es algo que pues para mí es muy valioso. ¿Por qué? Porque eso significa que es Dios, que el Señor está preparando el terreno de alguna manera. Entonces, a veces uno cree que yo hablo y me escuchan de una vez y no, uy, no, ya se convirtieron todos. Pero no, el Señor está preparando el terreno y en algún momento pues Él va a permitir, hermana, en algún momento Él va a permitir que pues estas personas abran sus ojos y que escuchen también estas palabras y esta verdad, hermana, que ustedes están compartiendo.
pero pues como dice también la lectura, ¿no? Hay que afianzarse y hay que persistir, hay que perseverar en ello. No es que, ay, no, ya no quieren, dijeron que no, pues me voy ya. No, hay que también perseverar, hermano. Confiar en Dios y mantenerse en la oración. Ese es un buen testimonio. La oración es vital. Bueno, no sé si Natalia pudo hacer la lectura. Sí, bueno, hay una parte no llegué a terminarla, pero en una de las primeras páginas hay una parte en donde, bueno, Pablo, bueno, hace paráfrasis, ¿no? Y menciona que para que Timoteo pueda mantener esa firmeza también iba a haber sufrimiento en su vida. Y bueno, es algo que nosotros vemos a diario, ¿no es cierto? Que es difícil mantener la firmeza en lo que nosotros creemos, pero si nosotros lo hacemos, sabemos que también, bueno, no va a ser fácil y que va a venir sufrimiento. Pero así como Timoteo, cuando fue líder en su congregación, tuvo que mantener su seguridad, su firmeza en su juventud, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros debemos hacerlo. Y yo, bueno, siempre tengo a Timoteo como, me gusta mucho leer sus cartas porque lo vemos como un líder joven, ¿no? Que enfrentó muchas cosas y bueno, Pablo, así como a él en su juventud lo llama a mantener esa firmeza, nosotros también, o bueno, por lo menos yo tomo esa carta para ser como ejemplo de cómo nosotros deberíamos actuar. Y bueno, me llamó mucho la atención porque bueno, vemos por ahí en la vida, ¿no es cierto?, de mi papá o de diferentes hermanos cercanos a mí, que ese sufrimiento, ¿no es cierto?, en la firmeza siempre está y bueno, que a pesar de eso nosotros debemos continuar con lo que tenemos, con nuestro llamado, ¿no? Así que, ujú. Claro que sí. La hermana Natalia tocó un punto muy importante, ¿no? Acerca del sufrimiento. Y pues la clase de mañana vamos a hablar acerca de este tema, del sufrimiento. Es algo que no podemos evitar en ninguna manera. O sea, ni el creyente ni el no creyente. Nadie puede evitar los sufrimientos, pero cuando nosotros tenemos convicción en lo que hemos creído y en quien hemos creído, pues todo esto es más llevadero. Todo esto es más fácil, las cargas se hacen más ligeras y todo, y pues como dice Natalia, ¿no? Pues y Timoteo es un ejemplo para nosotros, para que podamos seguir perseverando y para que podamos seguir aprendiendo y capacitándonos, que también es algo muy importante que menciona la lectura, de que estemos constantemente capacitándonos para poder hablar, poder compartir, poder predicar, como decía la última parte. Y pues bueno, ya para terminar, yo resalté en la última parte aquí algo que me pareció importante, porque todo es muy importante, todo, pero pues de pronto es algo que a veces yo he podido caer o muchos de nosotros sin darnos cuenta, ¿no? De una manera que no lo hacemos intencional ni en nada manera, pero es muy importante que nosotros tengamos presente esto, porque bueno, dice así, dice. Una de las mayores necesidades de la iglesia contemporánea es de la exposición bíblica hecha conscientemente desde el púlpito. Entonces, nosotros, en el privilegio que tenemos en nuestros ministerios, pues predicamos la palabra de Dios desde el púlpito. Muchas veces hablamos a los jóvenes, a las mujeres y a toda la congregación en general, pero nosotros debemos ser esos predicadores responsables, porque el púlpito no es el lugar para predicar o para ventilar nuestras propias opiniones, dice la lectura, sino para dar a conocer la palabra de Dios. Entonces a veces uno es, yo no es que yo creo, es que yo pienso que es así, es que yo lo veo de esta manera, entonces como que basamos es en nuestras propias opiniones y olvidamos la importancia o olvidamos conocer bien la palabra de Dios para que podamos hablar con fundamentos en la palabra de Dios. Entonces, nos hace un llamado y nos anima y nos motiva. Al final dice que estemos decididos a perseverar en la palabra, a vivir de conformidad a ella, relacionando la palabra con este mundo a fin de obedecerla y estar siempre comprometidos a transmitir la palabra entregándose, dice, al ministerio de la exposición bíblica responsable. Entonces es un llamado, pues, muy importante que se nos hace a nosotros para que
tengamos siempre ese cuidado de exponer, de predicar la palabra de Dios con ese respeto y también con esa veracidad, ¿no? No basados en nosotros, sino total y completamente en la palabra de Dios. Y bueno, con esto entonces terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta clase, por su participación, por sus comentarios, por sus aportes que siempre pues enriquecen nuestra clase también y son de gran edificación para todos nosotros. También aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias, mis queridas hermanas. Y pues mañana tenemos nuestra última clase. Así que pues nos vemos mañana, mis hermanas, que tengan un lindo y bendecido día y que estén preparadas para nuestra clase de mañana. Al final, pues si nos queda tiempo, hablamos un poco acerca del trabajo que ya está en plataforma y si no, pues hermanas, pueden escribirme cualquier duda, cualquier pregunta que se tenga acerca de esto, pues, pero espero pues que tengamos el tiempo de hablarlo mañana un poco. Entonces, bendecido Ya, día, mis queridas hermanas. El Señor les Muchas acompañe. bendiciones. Gracias. igualmente. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.